Han sido base importante de la economía de las fronteras. Son las maquiladoras, pero enfrentan una nueva etapa entre aranceles, nearshoring, neoproteccionismo. ¿Qué es lo que va a suceder con este sector económico tanto importante para la zona de la frontera como en general para el país? Acompáñenos a Diálogos desde la Frontera. Nuestro invitado es el doctor Humberto García Jiménez, experto en esta materia. ¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y este es el programa Diálogos desde la Frontera en su nueva temporada. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Humberto García Jiménez. Él es el profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Sociales en la Unidad Nogales en el estado de Sonora, y sus líneas de investigación son los salarios dignos, las cadenas de valor global y desarrollo económico. En esta ocasión hablaremos acerca de una parte importante de la economía de México, que son las industrias maquiladoras. ¿Cuál es el estado actual, doctor, de las industrias maquiladoras en un momento como el que estamos viviendo en la economía mundial? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. Lo que tenemos actualmente en la industria maquiladora de exportación es un fenómeno que podríamos caracterizar como de cautela empresarial, que inició básicamente desde el 2023, cuando los niveles de empleo y de número de establecimientos pues prácticamente ya no se han movido e incluso han disminuido en el caso de la población ocupada, y que pues demuestra, digamos, esta cautela ante las medidas primero de la campaña presidencial en Estados Unidos y México, y ahora con las medidas ya anunciadas recientemente este 2 de abril sobre los aranceles en cuestiones de exportación hacia Estados Unidos. ¿Qué retos tiene la maquiladora en este momento bajo esta nueva coyuntura? Bueno, pues el primer reto es regionalizar sus cadenas de suministro. ¿Qué significa esto? Básicamente es crear proveedores locales, estadounidenses o mexicanos, y sustituir la proveeduría que viene de Asia, fundamentalmente. Como sabemos a estas alturas, los aranceles que se impusieron en Estados Unidos son aranceles recíprocos que excluyen el TECMEC hasta el momento. Eso significa que las empresas maquiladoras tendrán que reestructurar estas cadenas de suministro, lo cual también pone presión, digamos, sobre lo que ya se venía dando de esta cautela empresarial. Doctor, en esta lista de 130 países a los que se les imponen aranceles recíprocos, vemos varios países con los que tiene la región, o sea, Baja California, intercambios comerciales muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con Oriente, Corea, Japón, veíamos también Vietnam, países que tienen una alta producción de textiles y que tienen mucha relación. ¿Cómo afecta esta cuestión a la zona? Bueno, la afectación definitivamente va a ser sobre la exportación, ¿no? Estas medidas podríamos caracterizarlas como lo que se le denomina ahora el neoproteccionismo, ¿sí? Otra opción, que lo hemos estado comentando y que se abre nuevamente esta posibilidad, es que esta producción se destine al mercado nacional. Y en ese sentido me parece que las medidas del gobierno mexicano respecto al incremento de los salarios, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la deuda, por ejemplo, y el mantenimiento de finanzas públicas sanas permiten, y un tipo de cambio estable también, permiten que haya este canal de salida, ¿no? O sea, si no se puede exportar todo esto que viene de Asia, se tendría que vender en México y en Centro y Sudamérica, fundamentalmente. Esta proveeduría interna de la que usted habla ha sido algo que se ha comentado desde hace muchos años. Correcto. Siempre se decía, esta cuestión actual lo impone, lo exige. Es correcto. De hecho, esta crisis es una oportunidad en ese sentido, porque, y me parece que en el caso del Plan México, por ejemplo, que es la respuesta que ha dado el gobierno mexicano ante esta incertidumbre que se anunció desde enero de este año, pues contempla, digamos, una parte de un programa que le llaman Hecho en México y la sustitución de importaciones. En ese sentido, me parece que esta política industrial tendría que establecerse e institucionalizarse con cambios legislativos que permitan fortalecer el vínculo entre la maquiladora, una empresa que normalmente opera hacia afuera, y el tejido productivo nacional. O sea, esto abre esta posibilidad y la hace necesaria además.
considerando que el TECMEC también en esta perspectiva se va a renegociar. Lo más probable es se adelante esa renegociación este año. Entonces, si nosotros podemos crear empresas que estén cada vez más vinculadas con la empresa maquiladora, eso podría asegurar, por lo menos, salvar ese tipo de aranceles, porque los aranceles que se anunciaron ahora son aranceles que están fuera del TECMEC, ¿no? Doctor, en ese sentido, la industria automotriz, las plantas que también son maquiladoras, porque se maquila determinada parte del automóvil, ¿cómo van a ser afectadas en forma directa por estos aranceles? Bueno, en el corto plazo me parece que va a haber una complejidad de la gestión de los pedimentos de importación y de las piezas. Es decir, se va a tener que hacer una recalibración porque las maquiladoras al final van a tener que demostrar qué piezas son de Estados Unidos realmente, ¿no? Y en ese sentido, pues viene esta complejidad administrativa de pedimentos y saber exactamente qué fracción o qué partes de un vehículo, por ejemplo, realmente son de esta zona. Y eso es una complejidad importante. Sí, ¿cómo no? O sea, esto va a meternos, bueno, sobre todo las maquiladoras, a un proceso de gestión administrativa muy intenso. En el caso de las maquilas. En el caso de las aduanas también va a haber otra complejidad. A la hora que lleguen los trailers, a la hora que lleguen los productos, a revisar toda esta contabilidad. Entonces, me parece que ahí pues la digitalización va a ser una forma de poder mejorar los tiempos, porque también todo esto va a implicar retrasos en la entrega de producción, en lo que se revisan realmente los pedimentos de importación o de exportación. Me quedé pensando en partes que se tienen que traer de países que están dentro de la Unión Europea y que está dentro de esto de los aranceles recíprocos. Ya me imagino la traída de una refacción o de unas refacciones suena muy complicado. Es complicado, o sea, la implementación de estas medidas, sobre todo porque no se tenía esa complejidad, no estaba hecha. Tal vez antes de los 80 se tenía algo parecido, ¿no? Con otros requerimientos, con otra perspectiva, otro enfoque. Ahora, vuelvo a insistir, la parte digital es lo que puede hacer que se mejoren los procesos, sobre todo los tiempos de cruce. Y ahí eso también va a implicar un cambio importante o una modernización importante en las aduanas en México, tanto para la exportación como para la importación, porque no sabemos a bien qué tipo de producto. O sea, es tan complejo un producto como un automóvil que tienes que, o sea, con estos nuevos requerimientos hay que desbaratarlo prácticamente en fracciones arancelarias específicas. Bueno, suena bastante difícil, pero vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos después de esto con el doctor Humberto García Jiménez. Bueno, siguiendo en esta conversación con el doctor Humberto García Jiménez, doctor, la maquiladora ha sido como, no sé en ese sentido qué tan proporcional sea, una base económica
en cuanto al empleo en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, aún la propia Nogales. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que usted ve con todo esto? Bueno, hay que considerar que actualmente, bueno, al menos a las estadísticas que contamos a diciembre del 2024, hay un aproximado de 5.200 establecimientos maquiladores que emplean aproximadamente un poquito más de 3 millones de personas, de los cuales más del 80% se encuentra localizado en los estados fronterizos. Y de esos estados fronterizos, donde está más concentrado es pues, en Baja California, en Chihuahua y Nuevo León, principalmente. De todas formas, se comparte, digamos, a lo largo de la frontera una participación importante tanto en el empleo, en la población ocupada, como en el impacto económico que tiene la maquila en las zonas fronterizas. En ese sentido, es necesario, creo yo, una coordinación interinstitucional muy importante, donde incluso nosotros como Colegio de la Frontera Norte debemos participar para el monitoreo y la evaluación de las medidas que se vayan implementando. Porque en esto, dado que es una coyuntura nueva, no hay soluciones mágicas. Se van a tener que ir dando tanto por la negociación que se establezca con el gobierno de Estados Unidos, como también por las condiciones que se vayan generando, ahora sí que en el día a día. Y ahí, en ese sentido, nosotros como un centro de investigación público tenemos, creo yo, que mucho que decir respecto a cómo hacer los diagnósticos, cambiarlos, ajustarlos a las nuevas condiciones, pero sobre todo en mucha coordinación con el gobierno federal, estatal, municipal y las asociaciones de la industria maquiladora. Creo que este es otro canal que da, esta oportunidad que da esta crisis, decíamos hace rato, la posibilidad de incrementar la integración de la maquila en el tejido productivo nacional. Esta es otra oportunidad que no nos queda otra más que coordinarnos, y muchas veces esa coordinación no se da. Cada quien habla por su lado, hace por su cuenta, y creo que ahora esto nos obliga necesariamente a sentarnos a dialogar, nosotros con la competencia técnica, ¿no?, de nuestras investigaciones, la maquila con el día a día que está viviendo, el gobierno con las restricciones que también tiene y los apoyos que definitivamente está proporcionando. ¿Ya se observan este tipo de situaciones? ¿Ya se están viendo esas modificaciones? Decía usted que desde 2023 empezó, pero en este 2025 ¿se están acentuando ya esas condiciones? ¿O cree usted que esto se va a extender hasta final del 25, principios del 26? ¿Cómo andamos con ese aspecto? Pues mire, como decía, hay una cautela empresarial. Digamos que en general podríamos caracterizar como esta etapa de transición, porque es evidente que el libre comercio como fase económica ya terminó. No existe, ya terminó. O sea, esa fase duró casi exactamente 30 años, del 94 que inició el Tratado de Libre Comercio, la primera versión, al 2024. Entonces, es evidente que los aranceles, si bien es cierto, no llegaron para quedarse, pero sí van a estar presentes porque es parte de la nueva tendencia, principalmente marcada por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Bueno, pues adaptarse a las nuevas condiciones, ¿sí? ¿Y cuáles son las nuevas condiciones? Pues básicamente las maquiladoras y el aparato productivo que quiera exportar hacia Estados Unidos, cumplir fehacientemente las reglas de origen, las nuevas reglas de origen. ¿Y cuáles son estas nuevas reglas de origen? Pues son las que están dentro del Tratado de Libre Comercio, pero que también incorporan piezas de estadounidenses en sus procesos y contenido regional, es decir, que empresas mexicanas puedan vincularse con estos sectores. Entonces, creo yo que ahí se requiere no tan solo de esta coordinación, se requiere también de una política industrial, que me parece que el Plan México es un punto de partida muy importante, el decreto de estímulos fiscales, el programa dual de capacitación y la ventanilla única que se está haciendo, el programa Industria IMEX 4.0. O sea, ahí yo creo que esas medidas respondiendo adecuadamente, que es lo que sí se necesita hacer, es calibrar y evaluar de manera más continua y más corta la efectividad de esas medidas para hacer cambios en un momento dado. Por ejemplo, los empresarios locales, regionales han enfatizado que el 70-75% de la producción va a Estados Unidos. Esta parte, de alguna manera, no va a ser tan afectada por lo que
hasta ahorita está protegiendo el TECMEC, o no sé cuál será su comentario al respecto. Bueno, según la orden ejecutiva, la información que tengo, lo que está en el TECMEC representa más o menos el 49.5%. Lo que México exporta a Estados Unidos como nación más favorecida es el resto, un poquito más del 50%. Ese más del 50% es donde hay que tener cuidado, ¿sí? Porque ese 49%, por lo menos hasta ahorita, que todavía tenemos TECMEC y que se está por renegociarse, está salvado entre comillas, ¿no? Entonces, es necesario, por eso la negociación tiene que ser no tan solo un acercamiento de intercambio, de negociación de cosas con el gobierno de Estados Unidos, sino una negociación con instrumentos técnicos para calibrar realmente cuándo y cómo las afectaciones y cuándo y cómo las respuestas. El empleo como tal y lo que son los salarios, ¿cree usted que pudieran verse afectados? Bueno, evidentemente la cautela empresarial que hemos estado observando desde el 2023 han impactado en términos de que el empleo no ha crecido. Ha disminuido ligeramente, se habla del 1.5% aproximadamente en todo el sector, pero no ha crecido. El único lugar donde ha crecido, paradójicamente, es Nuevo León, en parte por la infraestructura que tiene Nuevo León, en la zona de Apodaca, que es donde se concentra la mayor parte de la industria maquiladora, y en parte también por la diferenciación que existe en los salarios. Recordemos que en la frontera tenemos un salario diferente al resto del país, claro. Y aunque Nuevo León es un estado fronterizo, Apodaca y Monterrey cuentan como parte del resto del país, y eso, entonces serían esos dos factores, salarios e infraestructura, como lo que hace atractivo hasta el momento Nuevo León. Sin embargo, en el resto de las ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez, y en general en México, la falta de infraestructura en energía eléctrica sigue siendo un freno. Un freno, independientemente de esta situación que se está presentando actualmente, la cual no controlamos, evidentemente, ¿no? Pero esta de infraestructura. Y en ese sentido, ahí sí las alianzas público-privadas, que ya las han anunciado, tendrían que concretarse, ¿no? Con un Estado de Derecho claro respecto a la manera en cómo se va a participar desde el gobierno federal, estatal y municipal en este tipo de infraestructura que es sumamente necesaria para expandir cualquier, ya sea extranjera o local. O local. Muy bien, doctor, le voy a pedir que hagamos una pequeña pausa para ir a este corte comercial y regresar con la última parte de esta conversación con el doctor Humberto García Jiménez. Doctor, usted acaba de tener una presentación, por cierto, muy brillante ante los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Sí. ¿Cree usted que con todo esto que está ocurriendo deberían generarse también cambios legislativos en cuanto a lo que reglamenta la industria maquiladora?
Bueno, ahí lo importante es darle certidumbre a los inversionistas, me parece. Y todas las medidas que vayan abonando en pos de esta seguridad jurídica son muy importantes. En ese sentido, creo que el Poder Legislativo tiene un papel, y el Legislativo también, Ejecutivo y Legislativo tienen y Judicial, obviamente, tienen que estar muy coordinados, ¿no? Lo que yo platicaba con los diputados en la Comisión de Economía es fortalecer o más bien institucionalizar el Plan México. No tan solo a través de los decretos que ya se están dando, sino a través de un monitoreo y una evaluación continua de las políticas que se están generando. Porque como comentaba hace rato, el ambiente de incertidumbre que tenemos nos obliga a tomar decisiones casi muy de corto plazo. Pero estas decisiones tienen que estar basadas en estudios técnicos, no tan solo en la negociación política. Entonces, creo yo que la calidad de las leyes en este momento es crítica, pero con un contenido técnico que lo justifique y que lo monitoree. Porque si no, las medidas pueden quedarse en buenos deseos y que después, en el tiempo, como cambian las condiciones, puede ser que ese diagnóstico ya no sea el adecuado. Y vuelvo a insistir, ahí el llamado que hice a la Comisión de Economía es la participación activa que podamos tener instituciones como nosotros, ¿no? Que estamos del lado de la parte de investigación académica y que podemos aportar esos insumos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué hay quienes con antelación critican el Plan México? Usted ya lo conoce, ya sabe, entonces sí vamos a decir, es una respuesta adecuada del gobierno mexicano ante toda esta situación, y también por ahí veía críticas en cuanto a que Canadá ha sido mucho más agresivo en cuanto a su respuesta a los aranceles del presidente Donald Trump, y que nos tratan igual. Pero bueno, me queda claro que es por el TEDMEC. Claro. Pero lo otro, el Plan México, ¿usted cree que es respuesta suficiente al momento actual? Yo creo que es una respuesta muy adecuada y pertinente ante las nuevas condiciones. Antes de que se supiera esto de los aranceles, bueno, ya estaba este ambiente, ¿no? Rijoso de parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, el Plan México, desde mi punto de vista, presenta una serie de iniciativas que van abonando, primero, para hacer de México un país atractivo a la inversión en esta tendencia al nearshoring, y segundo, a esta relocalización necesaria de cadenas de suministro en esta nueva era del neoproteccionismo. Entonces, pudiéramos caracterizar que el Plan México es una respuesta a dos tendencias, una del nearshoring y otra del neoproteccionismo estadounidense. Entonces, me parece que nuestra posición, y ahí yo estoy muy de acuerdo con el gobierno mexicano, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en esperarnos, en no, ahora sí que cabeza fría, ¿sí? Porque la negociación es pie a juntillas con Estados Unidos. Por eso le decía, es una negociación de corto plazo, muy localizada, y en ese sentido tenemos que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia, pero sobre todo información técnica. Hay líderes europeos importantes en materia económica que han dicho que con todo esto la economía mundial va a sufrir. No sé, cuando dicen va a sufrir, me quedo pensando ¿cuál es el nivel de sufrimiento si ellos están hablando en Europa para países como México? Bueno, lo que sí es evidente es que como todo lo que es nuevo y disruptivo como estas medidas neoproteccionistas, en el primera instancia, pues sí, se siente el cambio, ¿no? O sea, el mismo sistema económico mundial va a resentir un cambio de reglas. Como decíamos hace rato, estos 30 años de libre comercio que tuvimos ya cambiaron por las circunstancias impuestas por las condiciones post-pandemia, la guerra comercial con China, las tensiones geopolíticas, etc. Entonces ya es un hecho que esto ya cambió. Cambió, sí, claro. ¿Sí? Pero lo que viene es un proceso de reorganización, de readaptación del sistema. Es decir, muy probablemente en el corto plazo, pues sí tengamos pérdidas de empleos, tengamos un crecimiento económico menor a nivel mundial, no tan solo en México, en lo que se reorganizan las cadenas de suministro. Entonces, en ese sentido, dependiendo del tipo de afectaciones, yo creo que también va a ser el tipo de adecuaciones, porque yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos no va a permitir también que la inflación se les vaya a los cielos.
Y de hecho es una de las razones por las cuales México ahora, por ejemplo, nuestro tipo de cambio está relativamente estable. Uno podría pensar, esto va a generar una fuga de capitales y se van a ir, y el tipo de cambio se va a devaluar, y no está sucediendo esto. Sí, eso es muy notorio. Sí, sobre todo por el diferencial de inflación que se tiene en Estados Unidos. Porque Estados Unidos es una economía que depende de muchos países, su producción toda la producción del mundo llega a Estados Unidos. Entonces, si esta se hace más cara, lo que se espera, esa es la expectativa, la inflación va a ser mayor y ese es un indicador para establecer el tipo de cambio con México, ¿no? Como académico, como investigador, ¿qué le representa este momento, sobre todo con el área, las líneas de investigación que usted tiene? No, pues estamos en un momento histórico, me parece. O sea, creo que desde el punto de vista incluso de los sistemas complejos, estamos en un tiempo de transición, en donde lo que nosotros como académicos estamos observando, qué elementos de lo anterior seguirán y qué elementos de lo nuevo se incorporarán a un nuevo tipo de gobernanza sistémica. Y es evidente que, como comentaba, esto ya cambió. Lo interesante de este proceso es que se inicia una serie de ensayos y errores. Algunos van a responder de manera contestataria, igual con aranceles, otros como México, que me parece la mejor actitud, una actitud más prudente, más negociadora, más de diálogo, ¿no? Para establecer realmente qué podemos nosotros como país hacer, qué pueden hacer. Eso es una negociación. Entonces, estos ensayos y errores, pues sí, esta es la transición. Y como académico, esa es una parte sumamente interesante porque estamos sin exagerar, ante un nuevo orden económico mundial que se está gestando para el siguiente siglo. Sí, yo no quería utilizar estos términos, pero sí, realmente sí, es un nuevo orden económico y donde esta parte de la que usted habla de error, prueba, error, puede significar errores muy graves para los estadounidenses y reveses de los cuales a lo mejor ya no se pueden levantar. Sí, eso es lo que en sociología se le conoce como las consecuencias no deseadas, ¿no? O no previstas en la acción. Pero bueno, eso es parte, digamos, también de la dinámica, no hay que asustarse. O sea, el análisis del fenómeno social y económico es estocástico también, y contiene una parte sistematizada, que lo dan las teorías y los modelos, pero hay otra parte que es estadística, ¿no? Entonces, que está dentro de la incertidumbre. Por más que tengamos o queramos controlar todo, siempre va a haber algo que se va a salir de control. Y en el caso de lo que está sucediendo actualmente, pues sí, evidentemente son medidas nuevas, por eso es neoproteccionismo, pero que evidentemente va a tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros como institución de centro de investigación tenemos mucho que decir y sobre todo con un interés analítico muy, muy interesante. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y también muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hablo de Óscar Ochoa, quien es nuestro coordinador en el estudio de televisión y productor. Hablo de Leonardo Barajas, nuestro querido becario. Hablo de Estefanía Gutiérrez y también de Alfonso Carabeo, quienes han hecho un equipo aquí en Diálogos desde la Frontera, y damos la bienvenida también a un nuevo becario, Iván, que hoy también nos apoyó. Muchísimas gracias y lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.